Jarraian, eguneko... A continuación vamos a proceder a la segunda mesa redonda del día. La práctica, aunque María Lafer nos ha puesto bastantes ejemplos ya de casos prácticos. Vamos a conocer experiencias concretas, innovadoras y de éxito que se están desarrollando ya para incorporar al mercado de trabajo a esas personas de atención prioritaria. Sara Buesak moderatuko du maila bere ibilbide. Sara Buesak va a moderar la mesa. Ella ha trabajado en el cuidado de estos grupos en gran parte de su recorrido profesional. Hoy desde la Dirección de Inclusión de Lanbide. Lleva toda su vida trabajando con este tipo de colectivos con vulnerabilidad. Es funcionaria de carrera de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde el año 2008. Entre 2015 y 2021 fue directora de políticas sociales en ese ayuntamiento, pero antes se había centrado en su trabajo profesional en el apoyo psicológico y en el acompañamiento a personas que afrontan situaciones traumáticas, especialmente a mujeres que han padecido episodios de violencia en sus relaciones de pareja en la Asociación Claro Campoamor y en el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito de Álava. Le voy a llamar a ella y para también que haya mucho tiempo para todos, le voy a llamar a ella que les va a presentar y les va a dar detalles de los invitados, pero que suban con ella Mariel Queira, Pablo Núñez, Begoña Echevarría, Izaskun Barbero y Fernando Layana. Bueno, eguerdion. Buenas tardes, es un placer para mí moderar esta mesa de diálogo porque ya llevamos un tiempo en Lanbide desarrollando una línea estratégica en temas de trabajo. Diseñamos programas nuevos, más integrales, más intensivos, más flexibles. Tenemos en cuenta las situaciones de las personas, nos adaptamos mejor a ellas para que todas esas personas puedan tener oportunidades de mejorar su vida y de obtener un empleo. Por eso nos interesa mucho profundizar en programas de este tipo y conocer o aprender de experiencias exitosas. Me ha parecido interesantísima para esta mesa, ¿no?, que vamos a compartir ahora. En la medida en la que nos ha podido dar claves, ¿no?, algunos elementos, aunque ha sido muy rápido, ¿no?, pero de elementos importantes en lo que es la atención pues a personas en situación de vulnerabilidad o más alejadas del mercado de trabajo y, sobre todo, además, desde esa perspectiva de evaluación, ¿no?, y de evidencias de éxito que se han podido encontrar. En el Servicio Vasco de Empleo estamos afianzando un modelo de intervención que fundamenta su actuación en una atención individualizada y especializada y que pivota sobre el establecimiento de itinerarios personalizados y sobre la posibilidad de disponer de una cartera de servicios y de un abanico de programas y medidas de apoyo diversas, ¿no?, que nos permitan dar respuesta a la diversidad de situaciones que puedan enfrentar las personas, ¿no?, en su relación con el empleo. En ese marco es estratégico para nosotras reforzar los programas para la inclusión sociolaboral de personas que se encuentran más alejadas del mercado de trabajo. Antes se ha comentado, ¿no?, a pesar de que estamos en las mejores cifras, ¿no?, de empleo históricas en Euskadi, bueno, pues hay más de 106.000 personas que están todavía, ¿no?, esperando una oportunidad, y de ellas el 50%, más o menos, 52.000, son personas desempleadas de larga duración, ¿no? Entonces, estas situaciones, además, muchas veces tienden a cronificarse y suponen un problema estructural en el que debemos focalizar esfuerzos y hacerlo a través de nuevas fórmulas, ¿no?, más flexibles, más intensivas, más integradas. En este camino, las experiencias concretas de programas innovadores que vamos a conocer ahora son referencias muy interesantes, ¿no?, a manejar. Todas las personas que me acompañan en esta mesa tienen, ellas personalmente y las entidades a las que representan, un amplio bagaje, ¿no?, muy solvente, y una experiencia larga de mucho recorrido. Y la tienen, además, en sectores y en ámbitos diversos, lo cual yo creo que le da pues, un carácter muy enriquecedor a este espacio. Todas tienen en común, eso sí, un compromiso con las personas, una visión amplia de los procesos de inclusión sociolaboral y una inquietud por la mejora continua y la experimentación. Tienen mucha calidad y calidez, y eso lo vais a notar enseguida cuando les escuchéis. Os las voy a presentar. Mariel Queira es coordinadora del área de atención, orientación y acompañamiento de Sartu Taldea.
grupo que trabaja en el ámbito de los servicios sociales y del empleo, desarrollando programas y servicios de inclusión integrados y especializados dirigidos a personas en situación de desventaja. Pablo Núñez es director general de Catea Legaya, sociedad laboral sin ánimo de lucro que crea empleo para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en Guipúzcoa. Begoña Echevarría es directora de la Fundación Novia Salcedo, cuyo objetivo es la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes. Izaskun Barbero es responsable de innovación y desarrollo de proyectos de empleo y economía solidaria en Cáritas, dirigidos a colectivos en situación de exclusión o alta vulnerabilidad. Y Fernando Layana es consultor, experto en recursos humanos y emprendimiento y director de los premios y del proyecto Más 50 Enfrente. Mariel, empezamos contigo. Desde el Grupo Sartu tenéis un gran bagaje en el desarrollo de itinerarios para la inclusión sociolaboral en muchos ámbitos, pero hoy me gustaría que nos hablaras un poco del trabajo que habéis a cabo con mujeres. A partir de la experiencia y del aprendizaje de años, habéis impulsado un nuevo proyecto, Mujer y Talento, que de hecho es uno de los proyectos tractores contemplados en el 5º Plan Vasco de Inclusión. ¿Qué elementos destacarías de este proyecto que aportan valor respecto a los programas anteriores? Pues bueno, como bien dices, Sara, llevamos en Sartu Taldea trabajando y acompañando sobre todo a personas en situación de fragilidad durante más de 35 años, intentándolo hacer también desde una acción coordinada y con una perspectiva territorial de poder atender a las personas de todo el territorio, ¿no? Porque formamos 4 entidades ese Sartu Taldea. El origen de este proyecto, que creo que es importante saberlo, tiene que ver, por una parte, con un marco que tenemos en la entidad de intentar intervenir desde una perspectiva feminista, pero a la vez también con un marco que tenemos un 5º Plan de Igualdad, con una detección de esas necesidades en las mujeres más vulnerables, mujeres que acompañamos y que tienen vínculos frágiles, que son mujeres migradas, que son mujeres en situaciones de soledad, muchas de ellas que se dedican en gran parte a los cuidados, que tienen baja cualificación, que tienen dificultades para acceder, como comentaba la compañera, por el tema de conciliación a la formación, mujeres aisladas a veces y muy poco puestas en valor, ¿no? Este programa, lo que intentamos con él es dar una respuesta adecuada. Cuando oía a María decía, es que es esto, es dar respuestas personalizadas, adecuadas, que no son estándares, que se adaptan a las necesidades de las mujeres y les acompañan. Las ponemos en el centro del programa como protagonistas para que ellas se entiendan en el centro de su propia vida, para que ellas se vean con capacidad, con autoridad y con derecho, que las mujeres en situación, bueno, en general a las mujeres nos cuesta, pero ya a las mujeres en situación de vulnerabilidad nos cuesta mucho más. Este programa lo que hace es, desde trabajar el vínculo profesional, desde dar respuestas rápidas, flexibles, en diferentes espacios, en diferentes momentos, acompañar, hacer intervención individual, pero también grupal, muy adaptada a lo que las mujeres necesitan para activarlas, para desarrollar esa empleabilidad en sentido amplio, que no sea algo que digas, hay mujeres que necesitan dar pasos muy intermedios y sabemos que los procesos van con idas y con vueltas, y hay mujeres que igual están trabajando pero son analfabetas funcionales y necesitan apoyos, hay otras mujeres que necesitan espacios simplemente para poder establecer vínculos entre ellas, por eso también trabajamos, aparte del vínculo profesional, el vínculo entre las mujeres, la sororidad como una herramienta básica en los proyectos. Es interesantísimo ver en los grupos de mujeres cómo entre ellas se apoyan y avanzan el doble, ¿no? Está muy claro y ellas lo van interiorizando muy claramente que juntas igual, o sea, solas van más rápido, pero juntas van a llegar mucho más lejos. Eso también es una clave muy importante del programa. Y luego está el vínculo con la comunidad, que también es otra clave del programa, ¿no? Las mujeres como parte activa, que se sientan parte, que tomen parte, que sean parte, que ocupen los espacios. Y para todo ello lo que hacemos es pues, desarrollar diferentes itinerarios. Tenemos 3 tipos de itinerarios en los cuales sí que desarrollamos competencias personales, prelaborales, profesionales, digitales muy importantes para impactar en esa brecha digital de género que nos afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Tenemos 3 tipos de itinerarios por un poco diferenciar, pero sabiendo que
estos itinerarios se van a adaptar a las mujeres, ¿no? Sería uno inicial, que sería el Sayatu, que habla más de competencias básicas. Hay mujeres que necesitan establecer bien esas competencias básicas. Nosotros y nosotras siempre intentamos que si hay un recurso en la comunidad que da respuesta a esa necesidad, las mujeres puedan acudir a ese recurso. Nosotros lo que hacemos es complementar. Como he dicho antes, Sartu intenta trabajar con una perspectiva intersistema y haciendo de bisagra. Y las mujeres, evidentemente, nosotras las acompañamos, pero queremos que participen en otros recursos, que tengan referentes en diferentes recursos, porque eso va a posibilitar su avance. Entonces, aparte de ese primer itinerario que os decía, que era el de las competencias básicas, que se llama Sayatu, está el Saindu, que hemos llamado, para trabajar temas que tienen más que ver con cuidados personales, con empoderamiento individual y colectivo, con ese tener un impacto en tu vida que realmente luego en la comunidad también haya una repercusión, con promover la autonomía en la toma de decisiones, la capacidad de decir que no, de poner límites, que todo esto realmente tiene mucho que ver con lo que decía en la primera ponencia, ¿no? De eso de tener, por una parte, desarrollar competencias personales que luego en el trabajo, en la vida laboral, cuando lleguemos, las podamos poner en marcha. En esta parte también ponemos mucho en valor otra de las cosas que hoy comentábamos, que era el tema de resolución de problemas, ¿no? Hablábamos de que a los jóvenes y a las jóvenes hay que enseñarles a resolver problemas. Yo lo que pensaba es que estas mujeres a las que acompañamos han pasado por muchas situaciones en las que han resuelto muchos problemas. Entonces, nosotras en este programa lo que hacemos es recoger también ese valor, poner en valor los talentos, por una parte, de esas capacidades, esos talentos invisibilizados porque se han desarrollado en un ámbito privado, que ellas mismas no valoran, pero que la sociedad tampoco valora, por eso es mujer y talento, y a la vez, se me ha ido el hilo ahora, lo siento. Bueno, ponemos en valor esos talentos, intentamos que la sociedad los ponga en valor, ¿vale? E intentamos que las mujeres se vean protagonistas en todo este proceso. Para, en un momento dado, llegar... Estaba hablando de los problemas, ya sé por qué venía esto. Esto venía porque cuando trabajamos con las mujeres ese proceso, ponemos muy en valor que han solucionado muchos problemas en su vida, porque son mujeres que si nosotros y nosotras ya hemos resuelto muchas cosas, algunas por edad, ¿verdad? Esas mujeres han pasado por muchas migraciones, muchas veces procesos migratorios, duelos personales, crisis, y han recogido muchos frutos sin saberlo. Y por eso también los ponemos en valor. Ponemos en valor cómo han resuelto esos problemas. Y eso es muy importante, porque es recuperar muchas cosas que ya están y decir, no partimos de cero. Y luego sería un poco como el tercer itinerario, teniendo en cuenta que los tres se entrecruzan, porque intervenimos de una manera holística. Vemos a la persona como un todo y no empezamos hoy el empleo y mañana lo personal, sino que hay mucha interacción entre todas las áreas. Pero la última parte de los itinerarios sería el Landu, ¿no? El trabajar un poco ese acompañamiento personalizado, como muy bien decía María, ¿no? Desde esos procesos muy personalizados hacia lo laboral. Todo ello siempre lo hacemos desde intentar dar respuestas muy personalizadas y muy adecuadas, en horarios superconciliables, para que las mujeres vean que se pueden activar, porque lo primero que muchas veces nos encontramos es que dicen, es que yo no puedo, porque ya sabemos que la exclusión está feminizada, pero también sabemos que acceden menos al empleo, pero también a veces acceden menos a la formación, y acceden menos a la formación porque sale un curso que quizás le pueda interesar y pueda ser muy interesante en su trayectoria, pero es que antes de apuntarme yo tengo que dejar toda mi vida de cuidados colocada. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a apuntarme, ese curso ya no tengo la plaza. Entonces, trabajar desde esa perspectiva de decir, vamos a trabajar despacito, desde cosas en horarios conciliables que nos ayuden a repensarnos, que nos ayuden a ver qué recursos hay en la conciliación que me puedan ayudar a dar pasos, que me ayuden a estar preparada, que cuando sale esa propuesta formativa que me puede ayudar a desarrollar competencias profesionales, me ayude. Bueno, en resumen, teniendo en cuenta que lo que explico es algo que llevamos haciendo ahora unos cuantos meses, pero no solo yo, sino otras muchas compañeras que están en el resto de las localidades a las que doy voz, pues serían un poco esos los elementos más destacables. Y es algo que como me apasiona,
como me apasiona, pues no dejaría de hablar de ello, claro, pero les voy a dejar a los compañeros. Fenomenal. Bueno, Pablo, Catea Legalla tiene una larga trayectoria en el acompañamiento para la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, personas en riesgo de exclusión. A lo largo del tiempo habéis ido desarrollando y ampliando itinerarios para la empleabilidad en Guipúzcoa. Cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco ese recorrido? Vale. Guardión, y gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Un par de datos de contextualización. Catea Legalla, sí, sociedad laboral sin ánimo de lucro. Somos 1.000 personas, 95% con alguna vulnerabilidad desde el punto de vista sociolaboral, 40% personas con especiales dificultades, todos y todas socios de la organización. Trabajamos en 12 centros en Guipúzcoa, en todas las comarcas, con una actividad que es industrial, auxiliar, de creciente valor añadido. Esto así como ampliar la tarjeta de presentación. Y todas y todos tenemos muy claro la razón de ser del proyecto, nuestra razón de ser, nuestro propósito, y es crear y mantener empleo de calidad para personas que tengan alguna vulnerabilidad desde el punto de vista sociolaboral. Esto lo tenemos presente en todas y cada una de las decisiones que vamos tomando. Y desde el inicio, hace ya más de 40 años, con unas primeras actuaciones en el empleo de personas con discapacidad física, hemos ido ampliando los itinerarios de empleabilidad. Y los hemos ido ampliando desde dos puntos de vista o en dos planos. Por una parte, dando más contenido y más valor a estos itinerarios, poniendo en marcha y desarrollando un servicio de orientación laboral con itinerarios personalizados, poniendo en marcha y desarrollando un programa de empleo con apoyo que lo que busca es la contratación y el acompañamiento de personas en otras empresas que no sean Catea Legalla. Y luego también ampliándolo en personas, que más personas puedan entrar en los itinerarios. En su momento pusimos en marcha itinerarios para personas sordas, en su momento pusimos en marcha itinerarios para personas con algún tipo de enfermedad mental. También hemos puesto en marcha programas para personas en riesgo de exclusión, específicamente también para mujeres sin experiencia laboral en el programa de Maclanean, todos ellos con sus programas específicos propios. Y un poco por terminar y dar algún resultado de todos estos programas, yendo a dos de ellos. El programa vinculado a las personas que estamos en el itinerario de enfermedad mental. Este es un itinerario que muy paulatinamente, pero de manera muy constante, y yo creo que como reflejo de la sociedad en la que vivimos, va creciendo. Actualmente somos 250 personas dentro de este itinerario, que tiene también otros resultados cualitativos desde la motivación hacia el empleo, la conciencia de la realidad y lo que supone el trabajo en red con protocolos, con los centros de salud mental, y Osakidetza, y asociaciones, familias y instituciones, herramientas específicas para medir y mejorar esa empleabilidad, adaptaciones de puestos y jornadas y, por supuesto, seguimiento personalizado. Y el programa de personas en riesgo de exclusión, que lo estamos llevando a cabo mediante proyectos pilotos, en el que desde hace 8 años han pasado más de 100 personas en riesgo de exclusión por Catea Legalla. Ya digo, siempre con el ojo puesto en cada una de las decisiones en la razón para la que estamos. Empleo para personas que lo necesitan en Guipúzcoa. Muy bien. De momento nos quedamos con esto, aunque luego podamos profundizar un poquito más. Izaskun, por seguir el orden. Cáritas y otras entidades del tercer sector, ¿no? Grupo Sarto, Aguiantza y Peñascal, establecisteis una alianza para desarrollar la asociación y el proyecto Sendotu Aldiberean. Se trata de un proyecto muy potente de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión que se ha venido desarrollando desde el año 2015 en el marco del Fondo Social Europeo. ¿Qué subrayarías de este proyecto y cómo han sido las sinergias generadas entre las distintas entidades? Bien, pues sí, efectivamente partimos en el año 2014 de una agrupación de entidades sociales, entidades que contábamos ya con una amplia trayectoria y conocimiento de colectivos en situación de alta vulnerabilidad social, muchos en situación de grave exclusión.
Somos entidades que ya teníamos un histórico, además de colaborar o de aliar juntos en diferentes proyectos europeos. Somos la Federación Sartu, compuesta a su vez por Sabalchen, Gastaroa, Sartu Áraba, Erroac, la Asociación Aguiancha, Peñascal Cooperativa y Cáritas Vizcaya, que es la entidad en la que yo concretamente desempeño mi trabajo. Este diagnóstico compartido nos lleva a configurar un programa integrado de inclusión social y laboral a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca y que pudimos integrar dentro de lo que era el programa operativo Euskadi, que se ha desarrollado pues hasta hace muy poquito, hasta el 30 de septiembre del año 2023. Nos une un enfoque, ver la exclusión desde un punto de vista muy multidimensional, ¿no? Que es algo que en la teoría todas podemos estar de acuerdo en esta mesa, las personas que habéis acudido, que estáis viendo el Congreso, pero en el papel se entiende, se comprende, pero luego es muy difícil poder desarrollar un proyecto en el que se pueda intervenir en todas las dimensiones que rodean a la persona. Porque en un proyecto de empleo entonces tendremos que atender también a dimensiones que tienen que ver con la vivienda, con la salud, con la situación administrativa, con las competencias lingüísticas, con la situación social. Y nos parecía que en agrupación, de hecho siendo pues 7 entidades los que poníamos nuestros recursos al servicio del programa, pues era una mejor manera, una manera más efectiva de poder realizar este enfoque multidimensional. Eso por un lado. Luego también nos ha permitido desarrollar itinerarios que van desde la parte más actividades, más de 150 actividades al año de tipo prelaboral, de tipo socioeducativo, dirigidas a las personas que están en una situación más alejada del mercado laboral, donde se trabajan más las competencias sociopersonales, aunque también las técnicas, pero ya como en un segundo plano. Luego toda una serie de más de 100 actividades también formativas al año, algunas certificables, otras no certificables pero cualificantes, que es algo que también ha salido esta mañana, ¿no? Formaciones clave o formaciones bisagra que permiten responder a una demanda concreta del mercado laboral y que son cortitas, perfectamente adaptadas para el desempeño de un puesto de trabajo y que no tienen por qué ser un certificado de profesionalidad de 600 horas, ¿no? Entonces, esas hemos desarrollado y luego ya en la parte más cercana al mercado ordinario, digamos, una serie de actividades vinculadas al autoempleo, al emprendizaje y luego también todo un bloque en relación a las empresas de inserción, ¿no? Para que personas puedan estar desarrollando, trabajando y formándose a la vez y siendo acompañadas de 1 a 3 años antes de poder dar el paso al mercado ordinario. Hemos desarrollado durante estos años pues, más de 15 nuevas empresas o nuevas líneas de empresas de inserción y más de 20 nuevos puestos de inserción. Además, todo este itinerario no tiene por qué ser lineal y aquí otra vez recogemos el concepto de la flexibilidad. No todas las personas necesitan pasar por todas las fases, sino tendremos que adaptarnos a las necesidades y las circunstancias de cada uno. Y además el itinerario no tiene por qué ser lo prelaboral, después lo formativo, después no. Puede ser que de una situación después de un taller prelaboral que una persona haya podido estar 2 o 3 años pueda dar el salto a una empresa de inserción o puede ser que una persona la parte de la formación la realice no dentro de la actividad, no dentro de un proyecto de formación, sino mientras está trabajando en una empresa de inserción porque su situación personal requiere, ¿no?, la entrada de unos determinados ingresos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esta flexibilidad también es algo que nos ha facilitado mucho el marco del programa operativo. Y el hecho de ser 7 entidades, pues ¿qué nos ha posibilitado? Pues poder desarrollar diferentes itinerarios en un abanico muy amplio de sectores profesionales, en el ámbito agrícola, en los cuidados a las personas, en el metal, la carpintería, el comercio, la hostelería, la limpieza, de modo que una persona, si quiere, podría hacer todo el itinerario desde lo prelaboral hasta la empresa de inserción en el ámbito pues, agrícola, por ejemplo, en el de la limpieza, o no.
porque igual es conveniente que pueda ir probar y probándose en diferentes sectores de actividad. Entonces, bueno, pues esto es algo que indudablemente no podríamos haber realizado si no llega a ser por la confluencia de recursos entre las diferentes entidades. Que una cosa que también, y ya acabo esta parte, creo que es importante. Lo ha comentado también Mariel, porque al fin y al cabo el modelo con el que trabaja Sartu es el modelo en el que hemos trabajado las entidades de Sendotu, ¿no? La importancia de lo comunitario, la inclusión laboral no se puede realizar de manera... No se pueden conseguir objetivos estables y de calidad si no hay una inclusión social, y para eso es muy importante trabajar en el barrio, trabajar en la comunidad y que tengamos objetivos de impacto dentro de un programa de empleo vinculados al aumentar y a crear y a fortalecer las relaciones sociales que tenga la persona en su entorno. Muy bien. Luego más. Luego más, sí. Fernando, el proyecto, porque a ti te gusta llamarlo así, proyecto Más 50 Emprende que diriges, busca visibilizar el talento senior y también ofrece acompañamiento a personas mayores de 50 años que tienen dificultades para la inserción laboral y que pueden encontrar una oportunidad a través del emprendimiento. ¿Cuáles son las claves que caracterizan este proyecto y que aportan un valor innovador? Muy bien. Antes de nada, Sara, muchas gracias. Agradecer a la organización del Congreso que nos permita contar nuestra película. Y digo película porque este proyecto nace de un largometraje que se estrena en el 2019, Abuelos, nunca es tarde para emprender, y que tanta vinculación y tanto cariño tenemos aquí a Euskadi, ¿no? Porque ya desde el principio muchos de los microinversores que hicieron posible esta película surgieron de aquí, de Euskadi. Las primeras presentaciones de la película, los primeros estrenos también los pudimos hacer aquí gracias a personas que vieron y creyeron en el proyecto. Está aquí María Saiz, que nos ha apoyado desde el principio y que este año la hemos fichado para ser miembro del jurado de la convocatoria. Y que, como digo, bueno, pues siempre hemos encontrado en Euskadi mucho apoyo a la convocatoria. Bueno, uno de los protagonistas de la película, Ramón Barea, con lo cual ya digamos que se cierra el círculo de por qué estamos aquí, ¿no? Bien dices, es un proyecto que nace a raíz de la estreno de esta película y que nos llevó a pensar, bueno, qué podíamos hacer para que no quedara simplemente en una historia entrañable en el cine. Y, bueno, se nos ocurrió hacer una convocatoria que en principio iba a ser simplemente para el estreno de la película, ¿no? Aquello tuvo tanto éxito, se convocó a todo el territorio nacional a emprendedores senior. La única condición es tener más de 50 años, una idea de negocio que se pudiera desarrollar. No premiamos o no buscamos emprendedores o empresarios ya consolidados con sus empresas de 20, 30, 40 años, sino que precisamente lo que tratamos es de impulsar y animar a personas que la mayor parte de ellas responden a un perfil de expulsadas del mercado de trabajo por razones de edad, esto que llamamos edadismo, y que hoy en día, bueno, pues, es un fenómeno tan contradictorio con las tendencias que se observan en el mercado laboral, ¿no? Sobre todo de grandes multinacionales, como a partir de los 45 años parece como que ya te enseñan la puerta de salida, cuando estamos digamos, o tenemos delante un futuro donde de trayectorias profesionales largas, de alargamiento de esperanza de vida, de inversión de la pirámide de edad, con lo cual, bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos dentro del mercado laboral es precisamente cómo somos capaces de mantener todo ese talento dando fruto, ¿no? Porque si hay algo que tienen estas personas, precisamente, decíamos antes, es capacidad de resolución de problemas. Creo que una persona hoy en día con 50, 60, 70 años está en el mejor momento de su vida profesional, acumula un talento, una experiencia, etcétera, que nuestra sociedad, que denominamos del conocimiento, creo que no debería tirar a la basura, ¿no? Entonces, este proyecto nace precisamente de observar eso y lo que
lo que hace año tras año es una convocatoria abierta. Acabamos de lanzar ahora la 5ª, para que mayores de 50, como digo, pues puedan presentar sus proyectos. Es muy fácil participar, hay que mandar un vídeo a través de una plataforma y ahí hacemos una selección y todos los años pues se hace un gran evento con las 10 mejores y se dan unos premios. Este proyecto está apoyado por la productora 259 de la película y por Generación Sabia, que es un proyecto de la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano. Es un proyecto muy social que, más allá de unos premios, digamos que es un pretexto para visibilizar el talento senior a través del emprendimiento, ¿no? Porque entendemos que es la manera de capitalizar bueno, pues todo ese conocimiento, toda esa experiencia que acumulan muchas personas y que vemos año tras año cómo realmente aflora y cómo personas, ya os digo, con 70, 80, 90 años que nos presentan proyectos increíbles. Pongo el ejemplo simplemente del año pasado, que el ganador, Sergi García Alsina, un emprendedor senior de 54 años que tenía patentado un sistema de bota de esquí. No me da tiempo a explicarlo, y yo hablé con él y bueno, le pregunté un poco la edad, qué experiencia tenía y él me dijo, no, si el ideólogo del proyecto es mi padre. Mi padre con 92 años, que es jefe de traumatología del Hospital Valdebrón, que llevaba años desarrollando este proyecto. Estos son los perfiles que existen y que realmente merecería la pena visibilizar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este es más o menos el proyecto de los premios Más 50 Emprende. Muy bien, muy interesante. Begoña, vamos contigo. En la Fundación Novia Salcedo tenéis una amplia experiencia en el acompañamiento a jóvenes en la búsqueda de empleo. Habéis desarrollado un modelo metodológico basado en la atención individualizada y en la tutoría en la empresa. Y habéis hecho un camino muy interesante, pasando de atender a jóvenes cualificados a enfocaros en los últimos años en jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo habéis adaptado vuestro método a este nuevo perfil? Buenos días a todos. Gracias, Sara, y gracias a los organizadores por invitarnos a estar en esta mesa compartiendo experiencias de innovación. Bueno, como tú decías, Sara, ha sido una larga trayectoria. Llevamos 43 años con el foco puesto en las transiciones de los jóvenes, en un contexto que nacimos en el año 80, cuando la situación del desempleo juvenil era casi del 50%. Y a lo largo de todos estos años pues nos hemos ido adaptando al entorno cuando el entorno nos ha ido demandando distintas necesidades. Bueno, siempre nuestra organización se orientó a la atención individualizada. Eso que ahora se recoge muy bien en la ley y que estamos encantados porque el conocimiento que esta mañana ha ido surgiendo aquí desde unas perspectivas y otras, o sea, van integrando todos los elementos que han ido componiendo el modelo nuestro y que dio origen al proyecto que nació justo en mitad de la pandemia. Veíamos que de nuevo, lo vimos con la crisis de 2008, eran los jóvenes los que salieron de nuevo del mercado de trabajo y lo volvimos a ver en la pandemia. Y entonces dijimos, algo tenemos que hacer. Entonces, a partir de todo el conocimiento que teníamos y el modelo de acción-reflexión, nos pusimos a escribir cuáles eran esos pilares esenciales, que eran los pilares sólidos sobre los cuales pudiéramos plantear un proyecto para dar respuesta a la garantía juvenil en España. Justo entonces estaba el Ministerio y el SEPE escribiendo la nueva programación del 21 al 27 para dar respuesta a eso que nos dice Europa, que cuando hemos terminado ya los procesos educativos formales con los jóvenes, las sociedades tienen que dar una alternativa en términos o bien de ampliación de estudios o en términos de formación práctica en empresa o en términos de puestos de trabajo. Pero en ausencia de ellos, algo hay que hacer con esas personas con las que hemos invertido tanto y tenemos que intentar a toda costa integrarlas a través del trabajo como mecanismo de inclusión. Entonces, bueno, lo que hicimos fue presentar un proyecto que tuvimos la suerte de que fuera seleccionada entre los proyectos de reconversión y fue la aplicación del modelo en 3 territorios totalmente diferentes, el País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Entonces, era comprobar la innovación no solo consiste en conseguir resultados de rendimiento a corto plazo,
sino también en elaborar y extraer aprendizajes que nos hagan ser más inteligentes para abordar la siguiente. Entonces, yo creo que muchos de los elementos que ha dicho el profesor Marina, ¿no?, de atreverse, de tener la valentía de probar, aun a riesgo de saber si con este colectivo, que era la primera vez que nos íbamos a enfrentar, y muy empujados por Paco, que está aquí, el director de Lanbide, pero que nos dijo, nada, ya tenéis una trayectoria suficiente con el colectivo de jóvenes con titulaciones, vamos a probar en escala 1:1 cómo funciona esto con este colectivo de bajísima cualificación. Entonces, bueno, los a prioris que teníamos cuando empezamos el modelo los pudimos comprobar con una evaluación cualitativa y también cuantitativa. Y los pilares eran la atención individualizada y el conocimiento de esos jóvenes, la atención individualizada y conocimiento de las empresas, de lo que necesitaban, tener gestores y estructuras mixtas de sector público, más entidades sociales, más jóvenes, más empresas colaborando juntos en el proyecto, gestión con datos que codificamos para evaluar luego resultados integrados y agregados, capilaridad y trabajo en red y orientarnos a resultados. También definir en qué consistía el éxito. Éxito no solo medido en términos de rendimiento de contratación, sino también de percepción de los propios participantes y de los tutores y de las empresas. Entonces, bueno, yo creo que con todo este recorrido que consistió en una experiencia de 500 jóvenes de 3 comunidades y casi 400 empresas y más de 60 profesionales implicados, podemos decir que estamos en muy buena dirección. Bueno, pues hemos podido tener estas pinceladas, ¿no?, de programas diversos en distintos ámbitos, ¿no?, y trabajando con, bueno, pues con jóvenes, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, personas en riesgo de exclusión, mujeres, personas mayores, ¿no? Y sin embargo es bonito ver cómo a nivel de modelo, de conceptualización de estos programas, de enfoque, hay tantos elementos comunes, ¿no?, entre todos los vuestros, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus rasgos distintivos y sus elementos innovadores, pero todos caminan en una misma dirección, ¿no? Esa personalización, individualización de la atención, ese trabajo también desde la perspectiva comunitaria, el empoderamiento, la visibilización del talento, ¿no?, la flexibilidad y también la generación de un método, ¿no?, con todo este trabajo que podemos hacer. Algunos de los programas que nos habéis contado tienen ya un amplio recorrido, otros son más nuevos. La práctica basada en el conocimiento, la evaluación, la generación de evidencias están estrechamente ligadas con la innovación y la experimentación, ¿no?, porque gracias a ellas podemos sacar aprendizajes, obtener buenas prácticas, generalizarlo, ¿no?, y construir nuevos programas mejores, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros cuáles son las evidencias, en el caso de que hayáis podido, ¿no?, realizar una evaluación y tener datos un poco contrastados, cuáles son las evidencias que habéis encontrado en estos proyectos o en el caso de los proyectos que se han iniciado más recientemente, cuáles son los resultados que esperáis obtener. Y quizás también, ligado con esto un poco, ¿no?, y a la luz de vuestra experiencia y de los aprendizajes que habéis obtenido, ¿cuáles son los principales retos que veis que apuntan de cara al futuro, ¿no?, viendo todo esto, la experiencia, los resultados que vais viendo y obteniendo? No sé si alguna de vosotros tenéis ganas de empezar. ¿Tú misma, Izaskun? Perfecto. Nosotros es que justo el año pasado, en el 2022, sabíamos que queríamos hacer una evaluación del impacto del proyecto y además pensamos que, aunque nosotras ya teníamos los datos, podíamos tener alguna intuición, ¿no?, de por dónde, bueno, pues hacia dónde había ido, de cuáles eran los resultados, de alguna orientación, pero nos pareció que era bueno que contratáramos una consultora externa que nos diese esa visión desde fuera, ¿no?, desde el que te mira desde fuera, porque esa visión nos parece que es muy, muy importante. Entonces realizamos una evaluación del programa con la consultora Prospect-Ticker, fundamentalmente para ver tres claves fundamentales. Una, a ver si las personas a las que habían participado en nuestro proyecto eran efectivamente aquellas para las que había sido diseñado
la que tiene que ver, por supuesto, con los resultados y específicamente con los resultados de empleo, pero también otros, cuantitativos y cualitativos, y luego eso, que nos pudiera aportar algún tipo de orientación de cara al diseño del proyecto para la nueva programación europea en la que bueno, pues estamos trabajando actualmente. Entonces, bueno, respecto a las personas, el dato, gracias a ser 7 entidades, a haber trabajado durante todos estos años, pues nos da un dato ya actualizado a 30 de septiembre de más de 8.000 personas participantes. Si bien es cierto que hay personas que han podido participar más de un año, porque esa es otra de la flexibilidad del proyecto, el poder trabajar itinerarios en el medio y en el largo plazo. Pero hablando solo de personas distintas, digamos, aún así el dato sería de más de 6.000, ¿no? Pero entonces ya estamos viendo, tenemos esa primera información. De esas 6.000 personas, 2.000 han necesitado un itinerario en el medio largo. 4.000 no. No había que diseñar un proyecto de 4 años para todas, pero una parte de ellas sí lo necesitaba, ¿no? Bueno, el perfil, bueno, pues efectivamente la mitad aproximadamente personas paradas de larga duración, 40% mujeres en situación de exclusión social. Respecto a las edades, pues los dos extremos, ¿no? Una de cada 4 menores de 25 años, una de cada 3 aproximadamente mayores de 45, y un dato que nos ha parecido, bueno, interesante, que no nos lo esperábamos, de mayores de 55 años al final han sido un 10%, y además es que se ha incrementado en los últimos años. O sea, vemos que en los últimos años hemos atendido a más personas que habían perdido su empleo de más de 55 años. Luego, una de cada 3 aproximadamente perceptoras de RGI, y también un dato potente que es un 15% de personas sin hogar. Entonces, bueno, pues con y sin estudios, un 20% personas sin estudios o estudios no homologados, que es lo que ocurre muchas veces con las personas migradas, ¿no? Que tienen muchas dificultades para convalidar sus estudios. Pero es que realmente ya el 80% son personas que o no tienen estudios o los que tienen son inferiores a la ESO, ¿no? Nos estamos moviendo en niveles educativos bastante bajos. No he dicho el dato, personas migrantes un 65% aproximadamente. Vale, respecto a los resultados, hay un resultado, un orientador que nos da la Comisión Europea en los programas de Fondo Social Europeo, que es tratar de llegar al 70% de personas que o bien encuentran un empleo o bien obtienen una cualificación tras el proyecto o bien se han integrado en el sistema educativo formativo. Claro, es una meta de un 70% genérica para personas desempleadas, pero bueno, hemos visto que hemos conseguido llegar a ese 70% aún trabajando con personas del perfil que he podido comentar. Lo que es el indicador de empleo, que al final decíamos, somos un programa de empleo y vamos a ver otras cosas, pero vamos a fijarnos en el indicador de empleo. Ha sido aproximadamente un 33% de personas que al cabo de 6 meses se encontraban en una situación de trabajo. Pero además, si focalizamos en qué colectivos han tenido mayores y mejores índices de inserción laboral, nos encontramos que han sido las mujeres, las personas mayores de 55, las personas con discapacidad, las personas paradas de larga duración, ¿no? Y nos parece ese que también es un dato importante. Luego hicimos queríamos hacer una evaluación cualitativa. Siempre hablamos de poner a la persona en el centro, pero a veces las personas luego no se las ve por ningún lado. Entonces decíamos, en la evaluación queremos que estén muy presentes. Entonces lo que hicimos fue una serie de grupos focales en los que participaron, bueno, lo hizo la consultora, en lo que participaron más de 100 personas. Y fue muy interesante cómo aquello que nos estaban devolviendo, además de, por supuesto, de haberse formado, de haber mejorado su cualificación, de tener más posibilidades de acceso al empleo, pero nos hablaban de algunas cuestiones que a nosotros nos parecían fundamentales en nuestro modelo, que es una mayor integración social, una mejora en sus redes sociales, sus relaciones sociales, se refieren, en la fortaleza de estas, un mayor acceso a los sistemas públicos,
el considerar a la persona profesional como un referente, no solamente en tema de empleo, sino en todas sus dimensiones, y además es un referente que se mantiene antes, durante y después de su participación en el proyecto, y que eso, bueno, pues era algo que consideraban fundamental. Y también el creer que gracias a la participación en el proyecto han podido ejercer de manera más efectiva sus derechos en todos los sistemas de los servicios, ¿no? Retos, algunos puedo decir. Sí, claro, sí, no, hay tiempo, o sea, que tranquilos. Hay tiempo Es que hemos todavía. andado un poco agobiados así, pero hay tiempo. Vale, bueno, pues entonces un poco de esta evaluación, pues un poco los retos fundamentales que vemos tienen que ver cosas que ya se han dicho, que ha dicho María, focalizar a colectivos concretos, colectivos muy concretos, ser capaces de diseñar proyectos que respondan a las necesidades de personas trabajadoras pobres, personas con problemas de regularización administrativa o que pueden caer en situaciones de irregularidad sobrevenida, personas con muy baja cualificación. Ser capaces de diseñar proyectos focalizados en estos colectivos, ¿no? Ser capaces de crear buenas alianzas con las empresas, que al final son con las que podemos trabajar necesidades de perfiles profesionales y necesidades de competencia que nos ayuden a diseñar nuestras formaciones. Ser capaces de identificar en las tres transiciones de las que siempre venimos hablando, la digital, la del envejecimiento y la ecológica, oportunidades profesionales también para las personas que tienen media y baja cualificación. Y ser capaces de atraer a las personas con las que trabajamos hacia sectores con mejores condiciones laborales. Porque hay veces que se produce ese emparejamiento entre las personas con tasas de desempleo más graves, que están en una situación de mayor exclusión dentro de la ciudadanía, con aquellos sectores profesionales de menor regularización o que tienen condiciones más precarias, ¿no? Estamos hablando pues, de la hostelería, del comercio, del cuidado de las personas. Entonces, además de seguir tratando de mejorar las condiciones laborales de estos sectores, es importante ser capaces de atraer a estos perfiles hacia otros sectores con mejores condiciones y especialmente a las mujeres, porque la mayoría de las veces se tratan de sectores muy feminizados y entonces, bueno, pues creemos que es importante atraerlas también hacia otros sectores. Y bueno, esos yo creo que serían los fundamentales. Muy bien, pues sí, no sé si me permites tirar un poco del hilo de los datos que has aportado de mayores, ¿no? Por aportar también ilustrar desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo el proyecto de Más 50 Emprende. Bueno, básicamente nosotros hemos sido capaces en 4 convocatorias bueno, de levantar 850 proyectos, más de 1.500 emprendedores senior participantes en estos proyectos, una media de edad de 62 años y para nosotros lo más importante, como decía antes, es bueno, el hacer visible este talento. Nos hemos dado cuenta la brecha tan importante que hay y tan grande entre la autopercepción que existe en el colectivo y en general también en la sociedad con respecto a la realidad tozuda que nos dan los datos, ¿no? Y, por ejemplo, tomando los últimos informes GEM, vemos cómo la edad media del emprendedor en España cada vez se va retrasando más, creo que estaba ya en 42 años, pero hay un dato relevante y es que la tasa de éxito de los emprendedores senior ya está muy por encima, mucho mejor que la tasa de éxito del emprendimiento en general, con lo cual la realidad, digamos que supera esta autopercepción, con lo cual este proyecto nos hemos propuesto también que sirva o que tenga un componente mucho de autoestima, ¿no? Es decir, creo que hay que trabajar y el mercado de trabajo y todos los que, bueno, de alguna manera contribuimos a generar expectativa y a legislar y bueno, a cada uno desde su posición. Creo que deberíamos poner el foco en el talento senior porque creo que hay un bagaje muy importante. Y esto siempre lo remarcamos, es decir, no va contra el talento junior. O sea, creo que uno de los retos, por apuntar también, es la intergeneracionalidad, ¿no?
Creo que tenemos que ser capaces de conciliar ambos talentos. Se habla de que hoy en día en el mercado de trabajo conviven hasta 5 generaciones más o menos bien marcadas, ¿no? Desde, digamos, los más veteranos hasta los Z, ¿no? Esto que les llaman ahora, los baby boomers, los X, los millennials. Entonces, qué bueno sería poner el foco ahí en ese diálogo, ¿no? Intergeneracional. Esto lo vemos o lo estamos viendo de una manera todavía más acentuada en las convocatorias que estamos lanzando en Latinoamérica. Ya el año pasado hicimos la primera convocatoria en Chile y la gran respuesta también, o sea, vemos que es un fenómeno a nivel mundial. Este año tenemos abierta la convocatoria en Perú, de hecho el 22 de noviembre celebramos la final de la primera entidad en Perú. Y cómo esto allí en estos países lo están entendiendo también, este diálogo intergeneracional, como un factor muy relevante de cohesión social, ¿no? Y creo que no deberíamos perder también en vista esto, porque creo que le da al proyecto también una dimensión social todavía más acentuada. Y simplemente por terminar esta intervención, un dato que quería haber dicho antes y que es muy relevante también. En la primera convocatoria a mí se me ocurrió coger la calculadora de multiplicar el número de participantes por la edad media, ¿no? O por la edad de cada uno, y salían como unos 22.000 años de experiencia. Yo no, digo, me he tenido que equivocar, porque no. O sea, 22.000 años es lo que nos separa del Paleolítico. O sea, ser capaces de cada año de movilizar 22.000 años de experiencia, creo que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? del proyecto. Sí, bueno, en nuestro caso también nos llevó a muchos aprendizajes confirmados por las evidencias y también a retos que identificamos. El colectivo en concreto en el País Vasco, que eran personas con niveles educativos básicos, medios, ESO o bachiller, o los certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, tenían como promedio de edad 22 años. Eran bastante más jóvenes que los que se incorporan al mercado laboral cuando tienen titulaciones universitarias. Y ligado a la edad, pues hay un aspecto también evolutivo y madurativo que tiene que ver con el adaptarte al entorno de la empresa. Entonces, en muchos casos vimos pues que había cantidad de elementos como la atención de la puntualidad, el situarse bien en ese entorno empresarial, que los tutores tuvieron que esmerarse mucho en ayudar para que esas personas se integraran bien. La verdad es que tuvimos también entre una red magnífica que fue un poco diferente del nivel de empresas que solemos tener habitualmente. Nos encontramos con multinacionales de los sectores servicios, logísticos, que están muy acostumbradas también en Europa a trabajar con programas de inclusión en colectivos desfavorecidos. Y esa formación que tienen sus cuadros en esas empresas la llevaban consigo aquí. Con lo cual también aprendimos que toda la parte de tutoría y el aprendizaje a lo largo de la vida pues es el mecanismo ideal cuando el mercado de trabajo, que es en muchísimas ocasiones, no ofrece contratación a corto plazo. Entonces, tenemos que idear, ligadas a las políticas activas de empleo, programas de transiciones que sean un poco largos, porque nos tienen que dar pie a que esas personas desarrollen esas competencias que a lo mejor vienen con un déficit bastante importante. En nuestro caso, teníamos un 36% de origen inmigrante, con la problemática que lleva también implícita de que algunos de ellos no tenían lo que ahora se llama por arraigo, por formación, pero que creo que puede jugar un papel pues enorme. Y por último, confirmar que lo que hoy está sucediendo aquí, estamos viendo que ha avanzado enormemente un ecosistema de múltiples actores. Hay muchísimas entidades que trabajan con colectivos desfavorecidos de manera personalizada. Creo que nadie mejor que ellos sabe atender individualmente a esas personas, a ese colectivo, con diversidades de todo tipo. Pero a lo mejor los que estamos también más cerca de las empresas tenemos que poner todas nuestras capacidades para que estos colectivos se normalicen y sean presentados en el mercado de otro modo. Y luego, como conclusión también general, tenemos un gran problema de llegar a los jóvenes. Yo creo que hoy hay múltiples canales de llegada que están muy fragmentados. Tenemos el Servicio Público de Empleo, todo el sistema educativo,
tenemos las entidades sociales, que cada una lanzan también los mensajes, pero todo lo que hagamos por intentar entendernos y partir de lo que tenemos, que son los jóvenes de una generación que son diferentes, pues va a ser muy necesario para tener más población ocupada, más población integrada, un mercado de trabajo más resiliente y más sostenible y más competitividad también en las empresas. Así que, bueno, yo creo que ya hemos dicho casi todo. No quisiera aburrir más aquí a la paciente audiencia. Pablo. Resultados y retos. Bueno, seguir adaptándonos a la carrera, como se ha dicho en la mesa anterior, a la carrera con criterio y con técnica, con estilo, y nosotros decimos con sostenibilidad en mayúsculas, en dos campos. Por una parte, en la evolución del mercado industrial, que está cambiando, es un mercado flexible, customizado, complejo, variable, digitalizado, tecnológico. Nosotros trabajamos con 40 empresas líderes en su sector y queremos seguir trabajando con ellas y con otras tantas más. Y esta es la fuente para generar empleo de calidad en el futuro. Y luego, en el otro plano, en las necesidades de la sociedad a la que nos debemos. Ya he dado algún dato y alguna pincelada de algún programa. En enfermedad mental, 250 personas y en crecimiento. Riesgo de inserción, 100 personas que ya han pasado por Catea Legal, y ahora estamos en la situación de consolidarnos como una organización de inserción más en el país, pero muy atento a otras realidades que ya estamos trabajando. Personas con edad, sin mucha cualificación y con realidades variadas que salen expulsadas del mercado de trabajo. Es una realidad durísima a la que también nos estamos enfrentando y con la que estamos trabajando. Personas migrantes o en situación de regularización. También es otra realidad que existe en la sociedad y con la que estamos trabajando. Y quería acabar casi mencionando un reto colectivo, ya no solo de Catea Legal. Yo creo que el ver dónde estamos, el recorrido que hemos hecho como sociedad en Guipúzcoa, yo diría por extensión en el país, yo creo que se explica muy bien por el sentido de colaboración y bien común, o de mejorar la sociedad, de todas las entes y organizaciones que operamos en Guipúzcoa y en Euskadi. Empresas, clientes, industrias, agentes sociales y sindicatos, en nuestro caso que somos sociedad laboral. Todas las asociaciones de personas con vulnerabilidad, sea cual sea, entidades de inclusión, hermanas como las nuestras, centros de formación y, por supuesto, instituciones con las que colaboramos cercanamente. Esta colaboración, sentido de bien común, sentido de sociedad, sentido de mejora, yo creo que los que nos ha llevado hasta aquí y que tenemos que seguir cuidando con fuerza entre todos. Bueno, nosotros en nuestro caso, con este programa de Mujer y Talento, llevamos solamente unos meses trabajando. Tenemos pocos resultados, pero en nuestro valoramos muy interesante. Yo creo que el resultado más importante es mujeres que traen a otras mujeres, es decir, mujeres que pasan por nuestros programas y aconsejan que vengan. Id a Sartu porque de verdad os pueden acompañar. Esto nos parece que es una cosa súper importante. Podemos hablar de números. En estos pocos meses hemos podido acompañar a unas 200 mujeres que han mejorado sus competencias digitales, que han podido tener un espacio para hablar de autoconocimiento y autoestima desde perspectiva feminista, mujeres que algunas de ellas han accedido al empleo, pero no va a ser el objetivo más cercano, aunque sí que lo tenemos. Queremos llegar a unos resultados que sí que están vinculados en algunos casos con el empleo, pero no va a ser el único fin último, porque es el desarrollo de esa empleabilidad en sentido amplio. Mujeres también que han accedido a la formación cualificante o a prestaciones sociales porque no sabían que tenían derecho. Mujeres que han podido acceder a la sanidad o que han podido entender en un momento de crisis qué es lo que estaba pasando con su salud porque hemos hecho un acompañamiento. Como reto tendríamos un poco el de continuar atendiendo al mayor número de mujeres posibles y haciéndolo desde esa perspectiva de ser un puente de ida y vuelta con los recursos, que las mujeres no se queden en las entidades, sino que vayan, que lleguen a la comunidad, que vayan a otros recursos, que tengan referentes diversas, que seamos capaces de acompañar también
en los efectos cascada. Nosotros vemos que cuando trabajamos, acompañamos a las mujeres, hay un efecto cascada en todo su entorno, pero también hay un efecto choque. Hay un efecto choque que a veces cuando las mujeres empiezan a poner límites genera una serie de crisis en su entorno. Un reto de este programa es acompañarles en esa generación de crisis y ayudarles a gestionar también la incertidumbre. Nosotros queremos con el programa y nosotras continuar dando continuidad a esos itinerarios de las mujeres que han empezado. Queremos también aprender a intervenir y seguir interviniendo desde las incertidumbres de las mujeres que acompañamos y también desde las incertidumbres del contexto en el que estamos. Y hemos entendido, ha habido 130 mujeres que están en espacios seguros, que también para nosotros es muy importante, trabajar en espacios seguros en los cuales las mujeres no se sienten juzgadas, son capaces de compartir, son capaces de no juzgar y de establecer alianzas que les ayudan a avanzar. En más del 45% de los procesos que estamos acompañando hay una coordinación de complementariedad con otros recursos. También es algo para nosotras y nosotros clave en la intervención, ¿no? Esa complementariedad, que las mujeres puedan tener ese acompañamiento integral por todos y todas las profesionales. Y sobre todo también el que están ocupando espacios públicos, ¿no? Entre las grupales que estamos haciendo, entre las diversas grupales, por ejemplo, hay una muy interesante en la que estamos muy ilusionadas, que estamos acompañando un grupo de mujeres para que formen parte activa el día 25 de noviembre saliendo a las calles, ¿no? Recordándoles que el espacio de las calles también es un espacio suyo, no solamente es el espacio de las mujeres blancas y de clase media. Entonces, acompañar ese proceso de ser consciente de lo que es la violencia y también de que su voz tiene derecho a ser escuchado es también un proceso muy importante, porque lo que hablábamos y lo que hablaban aquí las compañeras, el impacto en la comunidad es un impacto también en la empleabilidad de las mujeres. Muy bien. Bueno, yo creo que nos habéis dejado muchas ideas. He ido anotando para hacer una síntesis un poco de elementos, ¿no?, que han podido salir aquí en esa clave de retos de futuro. Habéis hablado del impacto, de los resultados que se buscan y el impacto positivo que se esperan con este tipo de proyectos, ¿no?, en términos de inserción laboral, por supuesto, ¿no?, y de mejora de la cualificación y de las competencias de las personas, pero también en términos de calidad de vida, de autoestima, autoeficacia, integración comunitaria, ¿no?, en ese conocimiento del entorno y participación en las redes comunitarias y en los espacios públicos, el empoderamiento, la conciencia de derechos, ¿no?, todo ese valor que puede aportar en los procesos vitales de las personas este tipo de programas, ¿no? Y junto con eso, en clave de retos de futuro, he ido apuntando algunas cosas, que las voy a decir igual un poco desordenadas, pero así que me han quedado, ¿no?, de lo que habéis comentado. Por una parte, esa visión de normalización, ¿no?, de lo que es atender o acompañar a personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad, ¿no?, trascendiendo a veces esa visión de colectivos, ¿no?, que a veces parece que pone una barrera, ¿no?, en lo que puede ser el acercamiento a estas personas, ¿no?, y su acompañamiento en la integración sociolaboral. El adoptar esa visión amplia de la empleabilidad, ¿no?, el pensar hacia futuro quizás más en esos programas e intervenciones focalizadas, diseñados de forma muy ajustada y pegada a las necesidades reales, ¿no?, problemáticas concretas que podemos ir viendo. Esa idea de ecosistema de actores, de colaboración y alianzas entre distintos agentes y sistemas. La idea de emparejamiento y acompañamiento, ¿no?, con la empresa, con las necesidades de la empresa y ese acompañamiento activo en la empresa, cuidando las transiciones mucho, ¿no?, entre lo que es el mundo formativo, la etapa formativa de las personas y el acercamiento al mundo laboral, ¿no?, cuidando mucho esas transiciones. También esa idea de estar permanentemente atentos y conscientes, ¿no?, del entorno, ¿no?, para poder ir adaptándonos constantemente a los cambios que puede ir habiendo, ¿no?, y desde esa visión también de sostenibilidad. Me ha gustado esa idea de generar programas que constituyan un puente de ida y vuelta, ¿no?, y de acompañamiento continuo integral en los procesos vitales de las personas, y también esa visión de intergeneracionalidad, ¿no?, de visibilización del talento joven y el talento senior y esa riqueza que puede haber en ese diálogo intergeneracional.
Y por último me quedo con una idea, ¿no?, de la aportación realmente de este tipo de programas y de todas las personas, ¿no?, de nuestra sociedad al bien común, ¿no?, y esa puesta en valor como elementos de cohesión social, ¿no?, también. Entonces, bueno, no sé si tenéis ganas de decir algo antes de dar paso a las preguntas del público. ¿Alguna idea final que se os haya quedado ahí, ¿no?, escuchando al resto de personas? ¿O pasamos a dar un pequeño espacio para que podáis también hacer vuestras intervenciones o preguntas? Muy buenos días, muchísimas gracias por las intervenciones, por la síntesis, Sara. Creo que ha sido súper estimulante. Pero yo que vengo mucho de las administraciones públicas, me ha llamado mucho la atención que todas las experiencias son de entidades. No vaya a ser que pensemos que la atención a estas personas de las que estamos hablando tiene que quedarse en las entidades. En el marco en el que estamos en una ley de empleo vasca, estamos en una ley de empleo para España que dice que esas personas son las personas destinatarias, prioritarias de nuestras políticas públicas. Con lo cual a mí todo el rato estaba pensando todo esto que dicen, todo esto que decís, tan cargado de sentido y de experiencia, las administraciones públicas tenemos que aprenderlo porque somos servicios públicos obligatorios para todos los ciudadanos. Y lo mismo que la aportación de María fue súper estimulante, por ejemplo, cuando dijo la colaboración público-privada, yo también diría pública-pública, porque resulta que luego intervenimos muchas administraciones, la estatal, la autonómica, la local, que necesitamos todos estos aprendizajes. Y todo el rato estaba pensando que en la sala está Miriam Martón y que, por ejemplo, para nosotros en Asturias han sido referencia su proyecto del SISI, de cómo trabajar juntos los servicios sociales con los servicios de empleo. Desde mi punto de vista, indispensable que sea con la colaboración de las entidades que aquí estáis. Bueno, vosotros porque estamos en el País Vasco, si estuviéramos en Asturias habría otras entidades. Es decir, este esfuerzo tan grande, no puede llegar a la conclusión que es que estos colectivos, no lo digo porque vosotros lo penséis, lo digo al contrario. ¿Cuánto tenemos que aprender las administraciones públicas a trabajar entre nosotras? Bueno, todo el rato estaba pensando en lo mismo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, no sé, Alfonso, si quieres hacer alguna aclaración. Yo, bueno, totalmente de acuerdo con tu planteamiento y, de hecho, bueno, esta era una mesa de experiencias innovadoras que han surgido, ¿no?, así y muy traccionadas desde el ámbito del tercer sector, ¿no?, y de entidades, pero estoy totalmente de acuerdo con que los sistemas públicos tenemos una responsabilidad pública clara en el diseño de este tipo de programas itinerarios. Y, de hecho, bueno, lo estamos intentando hacer dentro de la configuración de nuestro servicio público de empleo y estamos intentando implementar una línea estratégica en materia de inclusión, ¿no?, pensando en programas de estas características que podamos de alguna forma liderar también desde la Administración, siempre en colaboración con los distintos agentes, porque yo creo que en esto, ¿no?, la colaboración entre el ámbito público, privado, tercer sector y también los distintos niveles institucionales, distintos sistemas, ¿no?, transversales con otros sistemas del Estado del Bienestar, ¿no?, entre el sistema público de empleo, salud, vivienda, educación, servicios sociales. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, estamos haciendo también, impulsando desde la propia institución y desde el servicio público una experimentación en itinerarios de estas características, ¿no?, para poder extraer aprendizajes, definir un modelo propio de acompañamiento en estos casos. O sea, vamos, para nada yo creo que es nuestra
idea que esto sea algo que haya que, ¿no?, relegar o hacer dejación de nuestra responsabilidad pública para que sean otras entidades quienes la desarrollen, ¿no? Lo que no quita que tenemos mucho que aprender de experiencias de estas características que tienen un recorrido, ¿no?, y que nos ayudan a nosotros como administraciones a ver cómo debemos implementar nuestras políticas. Pero vamos, desde luego aquí en Euskadi, en nuestro marco legal, ¿no?, de las leyes del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos para la Inclusión, la Ley Vasca de Empleo, en la propia estrategia que estamos tratando de impulsar dentro de la transformación nuestra en Lanbide como servicio público de empleo, está en la dirección que tú estás comentando. Sí. Y si queréis aquí también... buenos días. Espera, ¿querían aportar algo aquí antes? ¿Queríais alguno de la mesa? Yo me he subido aquí, Sara, simplemente porque desde arriba veo mejor las manos, ¿eh? Vale, vale. No, simplemente, muy brevemente, por añadir una propuesta muy concreta, creo que deberíamos avanzar mucho en hacer compatible el cobro de una pensión con el mantenimiento de un negocio. O sea, creo que ahí hay un reto grandísimo. Nosotros tenemos la experiencia de muchas personas con ganas de hacer cosas, con proyectos buenísimos, pero claro, se ven en una disyuntiva de tener que elegir. ¿Y por qué no flexibilizar muchísimo más una cosa? Porque además yo creo que una cosa alimenta a la otra, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay ya un reto que creo que deberíamos avanzar, ¿no? Por ahí. Sí, yo quería añadir, Sara, si me permites, con respecto a la pregunta que has hecho, que me parece magnífica, porque si algo estuvo presente en el proyecto que nosotros iniciamos, muy claramente nos dijeron, vale, lo que habéis hecho es artesanía, 43 años de artesanía sobre un territorio. Ahora hay que hacer extraer conclusiones generales para escalarlo a nivel global y con equipos mixtos y sobre todo pensando en los servicios públicos de empleo, porque una artesanía pues no puede escalar un proyecto que tenga un alcance a través de la red magnífica que hay de servicios públicos de empleo. Entonces, trabajamos con 3 equipos. En el País Vasco estuvimos nosotros con el Departamento de Empleo Público del Gobierno. En Extremadura se conformó un equipo mixto de 4 entidades sociales con los servicios extremeños de empleo. En la Comunidad Valenciana lo mismo, fueron equipos mixtos, con la idea clarísima de que se quedara el conocimiento que creamos nuevo, porque partíamos de un conocimiento que era nuestro, pero luego en la experimentación aprendes, ajustas y escalas. Y entonces yo creo que este es el camino. Los pequeños no tenemos capacidad de llegar a más. Bueno, hablar después de Pilar siempre es un reto, Pilar de Asturias, pero bueno, lo voy a intentar. Es un poco dirigido tanto hacia Izaskun como también a la intervención de Begoña, ¿no? Nosotros en Galicia hemos empezado a trabajar en este último semestre del año con un proyecto de arraigo para la formación en colaboración con Cáritas Federadas en Galicia. Y bueno, entendemos que además Galicia, por la situación demográfica que tiene y que comparte también con otras comunidades autónomas el hecho de tener puestos que están quedando vacantes, lo cierto es que no sabemos cuántas personas en situación irregular tenemos, ¿no? Eso ya es un primer dato. A través de Cáritas sí que se está haciendo un trabajo pues, importante y en el tema de las personas que están en situación irregular está además el hecho de cómo aflorar, porque si levanto la mano y digo que estoy aquí y luego no tengo la autorización de residencia, volverse a meter abajo puede ser un problema, ¿no? Y en línea con lo que decía Begoña, en parte de ese proyecto hay una parte que hace Cáritas también, que es el de la prospección empresarial, buscando ofertas de trabajo. Y es cierto que lo deben de estar haciendo bastante bien porque hay como 2 encuestas, ¿no? Es decir, ¿qué necesidades tienes en tu empresa? Y en el momento en el que le dices qué puestos de trabajo estarías dispuesto a cubrir con estas personas. No tengo previsto, ¿vale? Entonces, a mayores de lo que dice Pilar, y como parte de administración, en nuestro caso somos una administración autonómica y tenemos muchas barreras también, que es el tema de la financiación de los proyectos, es decir, son entidades sin ánimo de lucro, pero desde luego para hacer su trabajo tiene que tener los recursos. Tenemos los problemas, rigideces de ejercicios presupuestarios, tenemos la ventanilla de extranjería. Me estoy centralizando en el tema de situación de irregulares, el arraigo para la formación.
Pero sí es cierto que teniendo todos esos problemas, también hay que decir que en este caso, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, el permiso por arraigo y la instrucción que se ha sacado con la ventaja que tiene de esas microcredenciales que aunque han puesto en el sistema educativo, hay una parte importante que es la formación no formal, ¿vale? Que nosotros vamos a ir por ahí hacia adelante y parece que nos abren las puertas. Y luego está también, y ya acabo porque supongo que habrá más preguntas, finalmente Izaskun, si en el País Vasco estáis haciendo algo parecido y nos podríais exponer en arraigo para la formación, me estoy centrando, para poder compartir con Galicia a través de las Cáritas. Nada más, muchas gracias. Vale, bueno, empiezo contestando yo, pero creo que la última pregunta también posiblemente la quiera contestar Sara. Bueno, la situación de las personas en situación irregular en Euskadi, su posibilidad de acceso a derechos dentro del sistema de empleo, yo creo que es único en todo el Estado español, o por lo menos siempre que desde otras Cáritas comentamos pues la posibilidad que tienen en Euskadi de realizar formación personas sin permiso de trabajo, aparecen dentro del sistema vasco como en una situación de alta sin intermediación, tienen derecho a la orientación, tienen derecho a realizar formación, aunque digamos que el certificado de formación no se les da hasta que hayan adquirido una regularización. Entonces es una situación completamente diferente a la de otros territorios. Y en ese sentido es una ventaja que podamos estar trabajando con estas personas durante casi desde las primeras veces que se acercan a nosotras. Es verdad que los procesos de regularización aún así son muy complejos, muy complejos. Somos pocos procesos de regularización los que somos capaces de sacar adelante desde las entidades sociales. Nos gustaría desarrollar muchos más. Al final siempre nos encontramos con ese escollo de tener que poner encima de la mesa una contratación de un año, el asegurar que se tiene al menos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional, y es difícil cuando las empresas no conocen a estas personas y bueno, pues que se suelen resistir a hacer una primera apuesta tan importante por ellas. Existen, bueno, pues por lo menos las modalidades que tenemos de que las empresas puedan conocer a estas diferentes personas en esta situación a través de modalidades de las prácticas no laborales, de las acciones formativas, de tal manera que en un momento dado, pues efectivamente puedan apostar por eso. A pesar de ello, muchos escollos, sobre todo con extranjería, pues porque los plazos administrativos enlentecen muchísimo el proceso y para cuando la empresa dice, vale, le quiero contratar, pongo un contrato indefinido encima de la mesa y dices, vale, pues ahora tienes que esperar 6 meses. Y dices, no, pero es que la empresa te dice, pues es que yo le necesito ahora, porque es ahora cuando tenga esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, en los últimos, pues desde la última reforma de la Ley de Extranjería y del nuevo supuesto de arraigo por formación, es verdad que parece que estamos pudiendo tener algunas experiencias positivas de acompañar estos procesos, pero al final el escollo con el que nos encontramos vuelve a ser el mismo. Después de realizar la formación, para poder mantener ese permiso de residencia, pues tienen que tener un contrato. Desde el departamento de Sara igual les podéis contar, porque la idea un poco de vuestro departamento es precisamente de sacar algún tipo de convocatoria para poder desarrollar proyectos en este tema. Relacionando con lo que decía Izaskun y también con la conversación anterior en cuanto a la responsabilidad pública, nosotros realmente en Lanbide, en el Servicio Vasco de Empleo, llevamos ofertando servicio, aparte del acceso a la renta de garantía de ingresos, ¿no?, pero servicios de orientación, acompañamiento, formación a personas en situación administrativa irregular desde hace muchos años. De hecho, hubo un estudio de formación reciente, bueno, no sé si era 2022, de la formación que habían hecho las personas en los últimos 5 años, y había 10.000 personas en situación administrativa irregular que habían hecho acciones formativas en Lanbide, tanto cualificantes como no cualificantes. Titulares de renta de garantía de ingresos en esta situación tenemos en este momento 7.000. Entonces, es una necesidad muy sentida
para nosotros el poder facilitar a estas personas caminos para que puedan llegar a acceder al empleo, ¿no? Y a desarrollar un proyecto de vida digna, ¿no? Más allá de todo este apoyo que damos desde la protección, la orientación y el acompañamiento, si no establecemos esos caminos, no acaban de prosperar un poco en su itinerario estas personas. Entonces, bueno, en los últimos 2 años se han venido haciendo algunas experiencias piloto desde nuestro departamento y desde la ANVIDE, tanto en lo que pueden ser itinerarios por arraigo social, como una experiencia concreta también que se hizo con Hostelería de Guipúzcoa, ¿no? De arraigo para la formación. Y a raíz de esas experiencias piloto, que han tenido un resultado muy positivo, ahora hemos decidido incorporar esta política estructuralmente en la ANVIDE, y de hecho para el año 2024 tenemos presupuestado y estamos trabajando en este momento en poder sacar una convocatoria específica para desarrollar itinerarios, ¿no? integrales para la regularización por arraigo para la formación, y otra específica para arraigo social, por complementar. Hay una última pregunta, por eso te decía, tiene que ser breve la pregunta y la respuesta, ¿vale? Porque ya nos vamos de tiempo. Bueno, hola, más que pregunta es como una reflexión. Yo entiendo que hay una cosa de la cual deberíamos hablar en foros como este, que es la cultura del empleo. La cultura del trabajo, yo al menos percibo que se va perdiendo. De hecho, es curioso que aquí se ha hablado en determinados momentos dónde están los jóvenes, ¿no? Dices, ¿dónde están los jóvenes? Pues no sé si estarán en una realidad virtual en otro sitio, pero lo cierto es que ellos ya ven una distancia entre lo que la sociedad les puede ofrecer de formación y si les interesa ese camino que les han dicho a un trabajo o un empleo. De hecho, bueno, como estamos para terminar, lo hago con un ejemplo, podría hablar más. El otro día pasaba yo por al lado de donde están los de Mondragón, la Universidad de Mondragón, por ahí por Uribitarte, y habían pues un grupo de 3 chicos hablando, ¿no? Y uno decía, joder, tío, súper bien, te dan 12.000 pavos al año. Y le decía al otro, ¿pero qué dices? Son 70 horas de trabajo a la semana. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que yo creo que sí que habría que trabajar, cosa que la cultura de las personas no se perdiera, a fuerza de no estar, de no ser empleables, a fuerza de no encontrar trabajo, a fuerza de que esas condiciones de trabajo no sean las dignas que hemos hablado, pues se va perdiendo habilidades, se va perdiendo adhesión y entonces entramos en otra fase. Bueno, sin más, no sé qué os parece. ¿Alguien quiere añadir algo más? Bueno, pues entonces solamente nos queda despedir a los integrantes de esta mesa, agradecerles mucho su presencia. Mariel Quera, Pablo Núñez, Begoña Echevarría, Izaskun Barbero, Fernando Layana y Sara Buesa. Eskerrik asko.